Volvemos a la última parte de la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias junto al director del CERNAC, Ernesto Muñoz Lamartín, y yo le dejaba planteada una pregunta. Vengo desde Puerto Montt, viajo a Santiago para el concierto del cantante XX. Ese cantante se enferma, no puede venir a Chile, pero resulta que yo no solo compré la entrada, sino que tuve que destinar pasajes, hotel y todo para viajar a la capital. Y la productora a cargo, con suerte, me devuelve solo el boleto, y a veces hacen hasta descuento, ¿verdad?, por la transacción. ¿Esa persona tiene derecho a algo más o se queda de brazos cruzados? Siempre que la empresa es negligente en la prestación del servicio, siempre que, por ejemplo, debió haber adoptado algún tipo de medida de información o de prevención, no lo hace, incumple su deber como empresa profesional y genera daño al consumidor, el consumidor tiene derecho a que se le indemnice de todo daño. No solamente el daño directo, en este caso el pago de la entrada, sino también cualquier otro daño indirecto. Ahora, la productora podría decir, pero fue el cantante el que canceló por razones de fuerza mayor, yo no tengo nada que ver. Hay que distinguir si en el fondo la empresa tomó todas las medidas para asegurarse de que eso no iba a pasar. En muchos de los casos que nosotros observamos y en muchos de los juicios colectivos que nosotros tenemos con productoras y con de estas empresas que organizan eventos masivos, no tenemos ni siquiera estándares mínimos de información ni de respuesta a los consumidores. Muchos de ellos ni siquiera, por ejemplo, se devuelve el precio de la entrada. Pero cuando tenemos una empresa profesional, la ley es muy clara. Tiene que compensarse o indemnizarse todo daño, incluyendo en este caso el daño moral. El daño moral es lo que uno sufre a consecuencia del incumplimiento, el mal rato, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, cuando se interrumpe un servicio básico, que es el caso más paradigmático. Hay efectivamente un porcentaje que tiene que ver con el cobro y otro porcentaje que tiene que ver con el mal rato que uno vive. Eso es el daño moral y la ley es muy clara al decir que... Pero para eso hay que recurrir a un tribunal. Hay que recurrir a un tribunal. Entonces, lo que la ley dice es, usted tiene derecho a esa compensación, a esa indemnización. Si la empresa no responde, lo que nosotros le decimos a los consumidores es, lo acompañamos en el proceso de hacer una denuncia e incluso de decirle cómo tiene que hacer una demanda para que en ese caso se indemnicen todos los daños, incluyendo el daño moral. Y tratándose de casos colectivos, tenemos juicios colectivos y también mediaciones colectivas que representan a un gran número de consumidores. Eso le quería preguntar, ¿cuál diría usted que ha sido la demanda colectiva más emblemática de todas las que han presentado a propósito de espectáculos masivos? Bueno, de espectáculos masivos tenemos varias. Yo no diría que hay una específicamente que sea emblemática, sobre todo porque no nos ha ido muy bien. Son juicios largos, donde todavía no tenemos sentencias que sean muy favorables a los consumidores, y eso representa, Scarlett, yo creo, una evidencia clara de por qué es necesario que se nos entreguen estas facultades fiscalizadoras y sancionadoras. Porque cuando tenemos estos espacios de desprotección, que sean a propósito de los espectáculos masivos, que sean también, por ejemplo, a propósito de los servicios técnicos, donde los consumidores enfrentan una asimetría, como se dice, muy grave respecto de la información que está al otro lado. Y este tipo, por ejemplo, de servicios técnicos es un tipo de proveedores donde tenemos un porcentaje muy bajo de respuesta. En ese tipo de instancias, donde tenemos incumplimientos altos, por un lado, y por otro lado, desprotección de los consumidores, se observa claramente que el CERNAC debe tener facultades fiscalizadoras y sancionadoras. Eso sin perjuicio de que hoy día los tribunales de justicia, los jueces de policía local, los juzgados de letra cuando se trata de acciones colectivas, le dan la razón a los consumidores, si bien es cierto, se demoran mucho más de lo que a nosotros nos gustaría. En tanto, el Congreso, que se ha tomado su tiempo para evaluar y analizar este proyecto de ley, lamentablemente más de lo que quisiéramos nosotros, ¿verdad? Usted decía 2 años ya más de 2 años. En el Parlamento. En tanto eso llega alguna vez a puerto o a ver la luz, lo único que queda, al parecer, es que el CERNAC siga haciendo el trabajo de publicar este tipo de información y decir, estas son las empresas que incumplen, estas son las áreas del mercado donde tenemos graves incumplimientos. Por ejemplo, usted decía el servicio técnico, las tarjetas de retail, los espectáculos masivos, la telefonía móvil, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre regularmente? ¿Cuáles son los principales incumplimientos? Bueno, la telefonía móvil, nosotros trabajamos en conjunto con la Subtel, que es el regulador de este tipo de empresas, y los principales incumplimientos tienen que ver con cobros que no son comprendidos por parte de los consumidores. Esto es, cuando uno firma un contrato, muchas veces esos contratos no son claros. No son claros respecto a los términos del plan o los términos en los que uno va a recibir luego la cuenta. Y la diferencia entre esa información que se entrega al consumidor al momento de contratar y luego cuando viene la cuenta es lo que representa muchas veces un espacio de protección para los consumidores porque no se entiende muy bien. Y la verdad es que la comercialización
ha aumentado también la competencia, lo que es una buena noticia para los consumidores, pero nos queda todavía avanzar en información veraz y oportuna para que los consumidores no tengan dudas acerca de lo que están contratando y por otro lado las empresas siempre tengan la obligación de respetar esos términos y condiciones. Ahora yo me acuerdo, y esto es una anécdota personal, pero yo me acuerdo haber una vez suscrito a un diario de circulación nacional y pasaron semanas y meses y yo pagué el año completo y nunca me llegó el diario. Y entonces me traté de comunicar con ese diario y me contestaban puras evasivas, no, si va a llegar, nunca llegó el diario. Y solo hasta que hice el reclamo vía internet en el CERNAC, solo en ese momento, cuando CERNAC oficia a este diario y le dice qué pasa con esto y por qué no le están enviando su diario, en ese momento el diario se activa y comienza a llegar a la puerta de mi casa. Entonces yo dije, bueno, puede que sea un león sin dientes, pero por lo menos hacen gran parte de la pega y pegan el empujoncito, digamos. Y en la medida, insisto, en que ustedes publican este tipo de cosas y dicen, en realidad estas empresas no están trabajando como debieran, a lo menos ellos hacen la mala fama de ser incumplidores. Y en ese sentido me gustaría que usted, en este minuto, porque nos están viendo en casi todo el país, le dijera a la gente, a lo mejor una invitación a informarse más, a acercarse a la página web, por ejemplo, del CERNAC, porque ahí hay instrumentos bien interesantes que muchas personas desconocen en nuestro país. Efectivamente, Scarlett, aquí yo creo que es muy importante reconocer a todos los que nos están viendo que construir una cultura de respeto a los derechos de los consumidores también es tarea nuestra al momento de conocer nuestros derechos y ejercerlos directamente frente a las empresas. En nuestra página web www.cernac.cl, en nuestras oficinas que están repartidas en todo Chile y también a través de nuestro teléfono 600-594-6000 se puede encontrar información a través de consultas y también de reclamos. Lo que nosotros queremos como CERNAC es que efectivamente tengamos una institucionalidad que responda, que tengamos las facultades, pero por sobre todo que los mercados funcionen para todos de manera justa. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo día a día con esta información, con esta protección, con estos casos que nosotros levantamos, también dándole a los consumidores información para que puedan comparar. Y aquí lo que necesitamos nosotros son consumidores activos que exijan sus derechos y empresas que sean responsables y profesionales. Ocurre que hay mucho desequilibrio entre un consumidor y una empresa, ¿no? Y en información, en manejo de información. Y ocurre que uno va, por ejemplo, a una tienda comercial y se encuentra con un letrerito que es absolutamente ilegal y que impone un plazo para cambio de productos por la razón que sea. Y entonces dicen 30 días y uno sabe que eso es ilegal. Y ellos dicen, lea el letrerito por favor y vea que hasta tal fecha puede. Entonces uno mira a esa persona y le dice, eso no es lo que dice la ley. Y ese es el gesto. O a veces cuando uno va a comprar un par de zapatos y le dice si no se lleva la caja no los puede cambiar por nada, pero resulta que uno los empieza a usar y se olvida de la caja o siquiera no se la lleva de la tienda y a la semana el zapato se rompe por una razón de mala fabricación y entonces uno va a la tienda y le dice no, porque no trae la caja. Entonces siento que hay un desequilibrio tan grande y tanta desinformación de la gente que hace que esa brecha ni siquiera se estreche ni se acorte. Nos queda mucho por avanzar porque hoy día muchas veces las empresas no valoran debidamente a sus clientes después de la compra, que es el proceso más importante. Recuperar a un cliente cuesta muchísimo más que atraerlo. Y desde ese punto de vista, como empresas chilenas, para ser competitivos tienen que centrarse en defender sus derechos y también entregar una respuesta oportuna, por supuesto con los mínimos que usted señala. Cualquier tipo de cartel, cualquier tipo de información que se le entrega a un consumidor diciendo que la empresa no es responsable, un cartel que está en el estacionamiento, un cartel que está en el local de tienda, es una cláusula abusiva que no tiene efectos, porque las empresas siempre son responsables dentro del ámbito de su profesionalidad. Y por cierto, lo que usted señala respecto de la garantía legal, el 3x3, que nosotros siempre decimos, es triple derecho durante 3 meses después de la compra para cambiarlo, para que se devuelva, para que se repare, a elección del consumidor si el producto es defectuoso o no cumple con la expectativa previamente informada. Ese tipo de derechos que son básicos son derechos que las empresas tienen que defender y los consumidores tenemos derecho a exigirlo. Ernesto Muñoz Lamartín, muchísimas gracias por venir a conversar con las regiones de nuestro país. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo y un abrazo a ustedes también por acompañarnos. Saludos a todos. Hasta pronto. Triplica tus gigas. Nuevos planes SmartFun Entel. Huele a desinfección. Virutex. Juntos es mejor. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Presentaron Portavoz Noticias.